¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Ellas Opinan en este martes 29 de enero del año 2019. Qué gusto saludarlos y qué gusto que nos acompañen en esta mesa de opinión. Soy Patricia Treviño y me da gusto saludar a mis compañeras y amigas Angélica Salinas y Carla Natividad. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Carla. Un gusto y un placer y bienvenidos a nuestra transmisión. Hola, buenas noches. Bueno, queremos darles las gracias que nos estén acompañando en vivo en esta transmisión. Invitarlos a que se sumen a través de todas nuestras redes sociales a tiempo.tv. Estamos ahí en Facebook, Instagram y Twitter. Y también invitarlos a que nos manden todos sus mensajes aquí al teléfono del estudio, que es el 324-4850. Y también que nos manden todos sus mensajes a través de WhatsApp al número 844-437-6459. Los invitamos a que nos den su opinión a través de todos estos contactos que tienen y pues empezamos, chicas. Y chicas, bueno, pues está un poco frío el ambiente, clima fresco en Saltillo, seguramente algunos acompañándonos con alguna taza de café, algo calientito, un chocolatito, pero hay mucho que opinar esta noche y es que un tema que sin duda alguna está en boga y que a todos en el mundo en este momento, a pesar de que algunos se mantienen al margen, pues estamos interesados en el tema y en lo que está pasando, pues es la situación actual, la crisis en Venezuela. Es por eso que esta noche en Ellas Opinan queremos que se queden con nosotros, porque la opinión esta noche es respecto al tema la crisis en Venezuela, luchando por la libertad. Y bueno, chicas, pues vemos las noticias y de pronto pues vemos noticias que ya intervención de todo el mundo en el tema de la situación actual en Venezuela. ¿Y cómo ven ustedes lo que está sucediendo en este momento en este país de Latinoamérica? Pues mira, creo que estamos pasando por un momento que va a marcar mucho el tema de Venezuela. Creo que desde antes, han tenido muchos problemas en ese país, pero creo que ahorita el factor importante es que se están involucrando muchos países que están dando algunos el apoyo a Maduro, otros a Juan Guaidó, y creo que bueno, a partir de ahí es donde podemos tocar un poco el tema de México, de ver la postura de cómo se ha proclamado AMLO ante esta situación. A mi punto de vista, yo creo que bueno, veo que Venezuela sí trae mucho el tema de violencia, de escasez de alimentos, de medicamentos. Creo que están en una situación muy vulnerable y creo que se deben tomar medidas. Creo que Maduro debe salir de ese gobierno. Entonces yo estoy a favor de que salga, pero bueno, hay que ver las formas donde no se ejerza tanta violencia para no tener tanta muerte. Definitivamente creo que Venezuela está viviendo un momento histórico en el país, en el mundo también, en lo que todo el mundo tiene los ojos en ese lugar, en lo que está pasando socialmente, políticamente. Vemos cómo la gente batalla para conseguir alimentos, la gente está temerosa, aún así salieron a las calles el 23 de enero, entra como presidente pues que interino, como suplente, ¿no? A Juan Guaidó, de 35 años de edad, bastante joven. Y la gente lo apoyó, lo está apoyando en este momento. Sin embargo, Maduro continúa con ese poder de lucha de que él sigue, a pesar de que es desconocido ya por Estados Unidos y otros países. Entonces yo creo que sí es un problema fuerte, pero también pienso que hay algo detrás de todo esto, ¿no? Venezuela, y el dato más importante, es el país en donde hay más petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Rusia y China están apoyando a Maduro. Estados Unidos está apoyando a Guaidó. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la población? Se mueren de hambre, los medicamentos, todo el desabasto de combustible también, increíble, ¿no? Increíble, totalmente. Y ya adentrándonos un poco en el contexto, ¿qué les parece si analizamos en un principio, pues principalmente quién es Nicolás Maduro, ¿no? ¿Cómo llega al poder? Sabemos que después del golpe de Estado, después de que Hugo Chávez llegara finalmente como presidente de Venezuela, pues bueno, comenzó a hacer su equipo en corto. Una de las personas más allegadas fue precisamente Nicolás Maduro. Nicolás tiene una carrera política
un poco más corta. Incluso hay algunas personas en Venezuela que incluso han puesto en duda acerca de su propia nacionalidad. Hay quienes dicen que podría ser colombiano. En algunas entrevistas incluso se les trató de cuestionar y se le pidió incluso en algunas ocasiones a la Asamblea Nacional que se tratara de verificar el lugar de nacimiento de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, pues porque de acuerdo a la Constitución venezolana, pues tienes que haber nacido precisamente en el país para poder estar en el cargo como presidente. Pero bueno, dentro de estos detalles llega finalmente, recordarán cuando Chávez pues ya estaba en etapa terminal a pesar de haber ganado las elecciones y solamente dura en el cargo 3 meses, de enero a marzo. Ya estaba preparado, sabíamos que pasaba por una situación de salud ya muy crítica y a pesar de que pues en ese momento se debió haber llamado a una elección nuevamente democrática para elegir al presidente, deciden que sea precisamente Nicolás Maduro quien se quede en el cargo como suplente, pues precisamente por acuerdos y por algunas modificaciones que ya había hecho y arreglos Nicolás Maduro con el Tribunal Superior y con la Asamblea. Es que precisamente cuando Hugo Chávez empieza con los tratamientos de cáncer, pues se la pasaba viajando a Cuba, se pegó a él mucho Maduro, ¿no? Sí. Estuvo con él, pues muy bien asesorado seguramente, ¿no? Por Chávez. Y la gente, bueno, cuando iba a entrar Chávez, la gente confiaba en Chávez, ¿no? Y luego para que después de tantos años, bueno, de reelección y demás, deje a Nicolás Maduro y también se veía como que una persona un poco inexperta, ¿no? En la política, Nicolás Maduro. Nada. ¿A qué se están enfrentando los venezolanos en la actualidad? Sí, perdona que te interrumpa, pero algo que me llama mucho la atención de Maduro es que, bueno, trae todo el apoyo militar, entonces... ¿Y por qué está todo este apoyo militar? Bueno, porque traen también todo el control en tema, traen empresas agropecuarias, manejan todo el tema de la producción y la distribución de comida, del alimento. Entonces, claro que todos los militares pues están a favor de Maduro y es algo que, viendo toda esta situación el día de hoy, pues sí me pongo a pensar de AMLO, de la situación que vivimos hoy en día, que digo, bueno, ¿qué tanto nos estamos pareciendo? Y sí me llega... Sí llego a pensar en un poco de miedo de decir, bueno, no sé qué tanto estemos caminando para ese rumbo. No sé ustedes lo podemos qué piensan. trasladar, fíjense, lo podemos trasladar y lo podemos ver paralelamente, ¿no? Cuando entra Nicolás Maduro, empieza con programas sociales. ¿Cómo está empezando Andrés Manuel? Con programas sociales. Empieza fomentando el empleo en PDVSA, donde está el petróleo de Venezuela. ¿Qué está haciendo nuestro presidente actual? Atacando al huachicol, al robo de combustible, le está dando toda la importancia al petróleo, cosa que también se hizo en Venezuela. Ahí ya son dos que coinciden, ¿sí? Ya van varias cosas, el populismo sobre todo también, que está concordando. Antes de que fueran las elecciones, ¿no? Mucha gente decía, es que no voten por él porque va a convertir a México en Venezuela, y todavía lo siguen diciendo. Ahora con el desabasto de gasolina, ¿qué es lo que dicen? Así empezó Venezuela. Bueno, pero vamos a tratar ese punto, porque por ejemplo hay algunas cosas en las que estoy en desacuerdo. Sabemos que en Venezuela obviamente pues así como en México se le comenzó a dar y cuidaban muchísimo el tema del petróleo porque pues a final de cuentas subsistían de eso, ¿no? Las mayores ganancias que obtenían era a base de petróleo. Eso que les permitía pues obtener mayores recursos para el tema de programas sociales para bienestar de la gente. Lamentablemente en Venezuela siento que hubo una mala ejecución solamente. Y en el término del populismo, siento yo que es que también de pronto yo tengo un término de populismo, tú tienes un término de populismo, porque veía yo algunas declaraciones de cuando Barack Obama era el presidente de los Estados Unidos y decía, yo tengo un gobierno populista. Él decía, ¿por qué? Porque yo tomo como base que un gobierno populista es el que busca el bienestar de su gente. En el caso de Venezuela, siento que hubo una mala ejecución del bienestar de la gente, que fueron más dádivas y fue un poco más el subsidio que trataban de darles a muchísimas cosas, a muchísimos productos, muchos servicios. Cuando tenían el precio del petróleo, pues muy bien, de manera estable. Cae el precio del petróleo, empieza la inflación, empieza la crisis, empieza la escasez y obviamente empiezan las protestas en Venezuela. Entonces, ahí en ese punto yo siento que a lo mejor no hubo un buen manejo y una buena planeación. Y en el caso de México siento que los programas sociales existen y los está haciendo, es cierto. Algunos a lo mejor no me parecen buenos, algunos otros sí. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, yo estoy totalmente a favor que a los adultos mayores se les dé su pensión. En el caso de algunos otros jóvenes,
ok, beca para estudiar. Y hay algunos otros que no estoy muy de acuerdo. Pero siento que el sentido del programa social siempre ha existido. Es simple y sencillamente el mal manejo que se hace del recurso por parte del gobierno que se encuentra al frente. Pues sí, pero hay que tener cuidado cómo lo van a manejar aquí en México. Digo, estamos arrancando, entonces hay que ver cómo se va a manejar ese tema. Por ejemplo, en Venezuela definitivamente como que se enfocan en todo lo que es el petróleo y dejan a un lado todos los otros productos y servicios. Cuando el petróleo baja, empiezan a tener todas las importaciones y es cuando su deuda, bueno, incrementa muchísimo y es cuando entran todos esos problemas al poder pagar y a recibir menos producto. Por ejemplo, ahorita que Estados Unidos ya dijo que los va a sancionar en el tema de petróleo, entonces, bueno, también entra a decir, bueno, van a recibir menos dinero, por lo tanto, van a tener menos productos, menos alimentos, menos medicinas. Bueno, yo no sé qué va a pasar con la gente de que allá. A final de cuentas Estados Unidos lo está haciendo para presionar, ¿no? Claro. Digo, no lo está haciendo así como que en una intención humanitaria de resolver. No, ya hay que ver Sí. cuál es, o sea, qué fin está buscando Estados Unidos. Digo, Donald Trump no es de que sí, soy buena onda y buena gente. Estoy viendo qué va a ganar Estados Unidos. Obviamente, digo, sabemos que está el tema del petróleo. El petróleo está en medio de entonces todo. él va por eso. Ya dijo, todo está sobre la mesa. Vamos a ver. Pues es que qué yo creo pasa. que finalmente los países desarrollados están aprovechando esta situación tan crítica que se vive en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa intervención y hay esa manera, el país está endeudado, la gente no tiene alimento, la gente no tiene medicinas, se están yendo del país. ¿Qué está pasando con esa vida que están teniendo los venezolanos? Es muy triste. Y algo que tú comentabas, Carla, pues sí, el ejército, ¿no? El ejército. ¿Qué pasa con el ejército? Mientras no haya un golpe de Estado, o sea, que el ejército quiera rebelarse en contra de Maduro, esto va a estar muy, muy difícil y esto se va a alargar muchísimo. Y ahora, hay que ver también, de pronto, hablamos de Nicolás Maduro, que Nicolás Maduro se queda, como quien dice, al frente de Venezuela, no precisamente por una elección democrática, sino por los arreglos que tenía después de que finalmente muere Chávez. Bueno, pero llega el nuevo proceso, es decir, se convocan a nuevas elecciones. ¿Y qué sucede? O sea, es decir, en realidad se realizaron nuevamente unas elecciones democráticas y transparentes como lo marca la ley, porque pues a final de cuentas él nunca dejaba el cargo como presidente, él se encontraba en campaña constante día a día. Claro, y fue un margen de 0.3%, ¿no? El 50% para Capriles, algo así, ¿no? Sí, Total, fue un mínimo. Pero también la gente de Venezuela que decía, esto no es posible, porque ya no lo querían en el poder. Entonces eso también me traslada a México. ¿Por qué? Porque aquí ¿cuántas veces le quitaron a Andrés Manuel la presidencia? ¿Cuántas veces? ¿Cuánta corrupción no ha habido aquí en las elecciones? Que se hacen de una manera democrática, que es como se hace en Venezuela. Y en esa ocasión, pues Capriles se tuvo que hacer a un lado y otra vez Maduro continuó como si nada. Continuó. Y es que finalmente cuando ya aparece este chico, bueno, sabemos que hace algunos años, luego se viene también cómo la oposición se levanta a través de Leopoldo López, que finalmente pues está encarcelado, ya está en arresto domiciliario, que también hubo gente muy cercana a Nicolás Maduro que después dio a conocer información acerca de que fue obligada, es decir, alguna gente que se encontraba en el Tribunal Superior de Justicia dijo, sí tuvimos que hacer valer estas pruebas en contra de Leopoldo López, ¿para qué? Pues para que Nicolás se quedara. Fíjate, eso también me traslada aquí a México. ¿Qué pasa cuando ha estado Nicolás Maduro? En los poderes pone a su gente, ¿no? ¿Qué está pasando en México? Andrés Manuel tiene toda su gente a su favor, ¿no? En la fiscalía, ¿quién llegó? Alguien con súper buena relación con Andrés Manuel. Cámara de Diputados, a favor, mayoría. Entonces, está teniendo el poder de todo, ¿no? Así tal como lo tiene como lo tenía, porque a final de cuentas lo que era la Asamblea y el Tribunal se encontraban en los partidos que se encontraban a favor precisamente de Nicolás. Incluso en uno de los procesos en donde ni siquiera se convocó a elección democrática, sino como a referéndum, es decir, ya ni siquiera participaban, era así como que por pues, default ya. Me relijo, si o no quieren que siga, si quieren que siga, bueno, pues los que votaron que sí quieren que siga, aquí continúo. Pero finalmente llega este chico que ahora parece que todo mundo pues ya es como que lo están viendo, sí, la esperanza de Venezuela,
que está muy joven, o sea, me decían ahorita 35 años y que de pronto de comenzar o de llegar como diputado en la Asamblea Nacional en Venezuela, finalmente se convierte en el presidente de la Asamblea Nacional de este partido que me decían de nombre Voluntad Popular, Juan Guaidó. Me decían que tiene 35 años. Sí, tiene 35. Y la verdad es que él no figuraba tanto dentro de la política de Venezuela, sí estaba en este partido, pero él llega a ser presidente de la Asamblea Nacional porque todos los otros líderes que tenían que subir traían problemas legales, entonces no podían escalar a ser presidentes, y sube él. Entonces prácticamente como que un golpe de suerte, y creo que pues agarró ahora sí que la batuta y está, pues está moviendo bien, ¿no? a la una gente. Persona fresca. Fíjate que una persona preparada además. Que llega él finalmente y que ahora entramos en el proceso de por qué desconocer a Maduro, ¿no? Bueno, pues porque resulta que cuando se va Chávez, de acuerdo a la Constitución de Venezuela, se supone que el presidente de la Asamblea Nacional es quien debe de quedar como encargado precisamente de la presidencia. Sí. No lo hicieron así en aquel tiempo, ¿verdad? Hicieron sus modificaciones para que el tribunal avalara que quedara Maduro. Pero ahora finalmente, pues, como llegó la oposición a la Asamblea, pues dijeron, ahora sí es momento de levantarnos, ¿no? La oposición ya tiene más fuerza, estamos en contra de lo que está sucediendo en Venezuela, y finalmente, pues, ¿es válido? Este chico llega como presidente, es válido. Es por eso que finalmente sale ante las cámaras y se declara como presidente, porque pues a pesar de que el tribunal emite un desacato de la Asamblea, es decir, ya no le hacemos caso a la Asamblea Nacional, porque pues obviamente no le conviene a Maduro, pues era lo que marcaba la Constitución en su país, que él sea precisamente, si las elecciones no fueron democráticas y transparentes, sea él quien tome en este momento el cargo y el poder del país. Bueno, ¿y qué piensan que AMLO reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela? Bueno, en ese tema, fíjense que yo sí quiero ser así como que muy justa. No siento que en este momento ni México ni Uruguay estén reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela. Siento que por el momento se encuentran en una línea del margen para no emitir ningún juicio ni a favor ni en contra. Uruguay pues tendrá sus motivos. En el caso de la política de nuestro país, que hay quienes dicen que nosotros deberíamos de seguir el camino que ya se abrió por nuestros vecinos de Estados Unidos, por el tema de Europa, y que después, ya saben, de esta reunión del Grupo de Lima, en donde todos dicen tenemos que desconocer a Maduro, pues México no lo hiciera. Y bueno, comenzando a leer algunos artículos y de pronto ver cómo algunos analistas señalan que a lo mejor habrá una repercusión de no estar a favor en este grupo y entrar en desconocimiento de Maduro, siento que no. Siento que Andrés Manuel está tratando de ser congruente con lo que han anunciado dentro de su campaña. Es decir, él ha dicho, yo haré lo que marque la Constitución, me voy a tratar de regir, gobernar de acuerdo a lo que está solamente aquí. Y siento que es lo que está haciendo. Es decir, si en nuestra Constitución se marca que nosotros tenemos que tener una política de no intervención en el tema de otros países, viéndolo como una política espejo de respeto, de que también nadie intervenga en nuestra política interior, siento que es la mejor decisión. Al momento, lo que está pasando en Venezuela es cierto, el tema de derechos humanos me da muchísima tristeza que haya personas que estén muriendo, pero siento que debemos de sumar o apoyar al tema del diálogo, que me sorprende que el grupo opositor, por así decirlo, o Juan Guaidó, no esté abierto al diálogo, porque siento que es el diálogo y no la intervención lo que traerá la solución. O sea, yo siento que ahorita que Estados Unidos y que Europa y que Rusia y que China y todos intervienen, pues sí, pero a ver, ¿qué es lo, Rusia, tú qué estás buscando? China, tú qué estás buscando? Estados Unidos, pues, ¿qué es lo que a ti te conviene? Sí, en cuanto a eso, de que si Andrés Manuel, sí, a favor, en contra, lo reconoce, no lo reconoce, sí, me parece buena esa idea de que está respetando, ¿no? Y se está manteniendo muy al margen. Pero también, dices, estás pensando en un presidente, pues ni para allá ni para acá. No puede tomar una decisión. Pertenece a un grupo de países al grupo de Lima, que, sí, o sea, todos excepto México está desconociendo. No sé, a mí me trasladó al día de toma de protesta, ¿no? Que llegó Nicolás Maduro
llegó, no sé la relación que existe entre ellos, se supone y se dice que solamente ese día fue cuando se encontraron y demás, pero sí, no sé, a mí sí me pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué no quiere desconocerlo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Él se está basando y se respalda en la Constitución, bien lo dijiste, sí, en la doctrina Estrada, que es exactamente la doctrina para espejo, que luego no para se metan contigo, exactamente, ¿no? Entonces sí, dice, ahí te pone a pensar, bueno, pues bueno, ¿qué vas pero a hacer? si tú no haces nada malo, ¿quién se va a meter contigo, no? ¿Quién va a opinar o quién va a interceder en las decisiones que tú tomes dentro de tu país? ¿A dónde va Andrés Manuel? ¿Por qué manejarse en esa postura de, digo, me parece bien, finalmente es el respeto, ¿no? Ni para allá ni para acá, pero ¿por qué no tomar una decisión? Yo creo que su decisión es decir, bueno, el presidente legítimo es Maduro, pero creo que falta que entrar el tema de los derechos humanos, creo que falta ese respaldo, digo, definitivamente lo que se está viviendo en Venezuela no se puede permitir, y creo también que si están en esa postura, México debe como que explicarlo. Creo que todos los países de fuera ven como, no, México está apoyando a Maduro. Sí. Y así se ve. La ideología de Maduro y todo lo que está haciendo. Entonces creo que ahí está sí, el error de decir, oye, a ver, México falta un poquito la explicación de decir sí a esto porque está la Constitución, está todo aquí bien escrito, pero bueno, en esta parte también tenemos otra. Sí. Y es que como lo decía Carla, esta doctrina promulgada en 1930, es decir, ingresa a nuestra Constitución. ¿Qué maneja o qué rige? Bueno, pues una política interior de respeto, es decir, no intervenimos para que no intervengan, ¿verdad? Se va a ver a lo mejor un poco injusto y egoísta decir en el tema de derechos humanos, pues como que no estamos interesados en lo que pasa en tu país. No está reconociendo a Maduro y tampoco está reconociendo a Guaidó. A lo mejor no ha salido abiertamente a decirlo. Pero siento que también, si hablamos en el tema de derechos humanos y estamos tan preocupados por lo que está en Venezuela, híjole, ¿en qué momento Estados Unidos se preocupó por las miles de muertes en nuestro país y ahí no alzó la voz en el tema de derechos humanos? O sea, porque ahorita todo el mundo está preocupado, tan Venezuela en el tema de la intervención y en México no vino a intervenir. O sea, siento que quieren forzar a que Andrés Manuel siga esa línea por el hecho de decir, estamos todo el grupo que siempre va a Estados Unidos al frente, a final de cuentas, ¿verdad? Sí. Pero, y me pregunto yo, ¿y por qué Estados Unidos no deja que ninguno de los países intervenga en su política interior? No, pues porque hay intereses. Pero bueno, vamos a continuar con ese tema después de este corte. Los invitamos a que den todos sus comentarios y mensajes a través de las redes sociales y a través de los mensajes de WhatsApp. Y regresando a este corte, continuamos con Venezuela. Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola. Gran... Ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? Ven, bájate, bájate, bájate. ¡Vámonos! Soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada. Vamos para la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos para la discoteca a gozar latinoamericana. Tú sabes que toda la gente a mí me ama. El respeto y la
súbanse a sus carros. Gracias, estamos por aquí opinando entre los colores del amor, el blanco, el rojo y todo lo que usted necesita para este 14 de febrero, porque ya se acerca, chicas, y la mejor forma, me imagino yo, de demostrar el amor es con flores. Al menos es lo que nos gusta al 99.9 de las mujeres. Sí, es una buena recomendación para todos los hombres. Es un buen detalle, que no pasa de moda. Exacto, Perdón. así que los invitamos a que visiten Blooms y puedan realizar sus pedidos con tiempo, o bien si usted quiere llegar en este momento a casa con una linda flor para sorprender a su mamá, a su abuelita, a su esposa, a su novia, incluso a su amante, pues piense en flores, piense en Blooms. También para un cumpleaños, ¿no? ¿Por qué no? Pero lo más próximo, pues sí. El es 14 de Día febrero. del Y si amor. quieren verse muy guapas, muy lindas también para el 14 de febrero, yo les recomiendo que vayan a Deja Vu, donde están las mejores chicas que te van a maquillar, te van a peinar, Sí. excelente servicio. Pueden comunicarse al 844-129-9585, ahí con Ana Osorio, con Angélica, bueno, las van a tratar de maravilla. Gracias, los esperamos para que de verdad se Sí, comuniquen. Y aprovechando también del 14, también pueden llegar con una botella de vino. Entonces, hay una tienda que se llama Mr. Wine, tiene puro vino, pues manejan de casas vinícolas de Coahuila, entonces está Casa Madero, Don Leo. Muy rico, puede ser vino tinto, vino rosado, entonces no está de más un detalle con una copita. Qué delicioso. Y si usted quiere ser uno de nuestros patrocinadores, quiere aparecer, necesita publicidad, recuerde que la publicidad ya se vende en redes, ¿eh? O sea, las miles de definitivamente. reproducciones y de compartirse en una y otra red le da mayores clientes. Entonces, usted lo puede hacer, comuníquese a través de nuestra página de Tiempo TV o bien a la información que aparece en pantalla para que usted pueda estar por aquí anunciándose en nuestra plataforma digital. Así es. Continuamos con este tema de Venezuela, que a algunos preocupa, a algunos no tanto, algunos más lo comparan qué va a pasar con México, con el presidente que tenemos, por las coincidencias, ¿no? En cuanto a política y demás. Pero algo que a muchos también nos preocupa es el desabasto de medicamentos y de comida. La mortalidad de niños en los últimos años en ese país ha aumentado muchísimo. Veía videos de ciudadanos, ¿no? De aquel país que precisamente en redes sociales circulan esos videos en donde van al súper y no obstante, antes de entrar al súper tienes que hacer una fila de 5 horas, 4 horas, más de 5 horas, no sé. Entras y lo que te alcance y lo que haya, porque está todo solo, refrigeradores solos, anaqueles solos, ni modo, lo que alcances y lo que alcances a comprar, porque el peso, bueno, híjole, cómo está la inflación en ese lugar que no les alcanza. Y luego también filas en los cajeros de horas para poder sacar lo que te permite el gobierno nada más. Qué difícil situación, la verdad a mí sí me da mucha tristeza lo que está pasando en Venezuela. Sí, yo conocí a una pareja de venezolanos y ellos salieron de Venezuela, digo, ya hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con ellos y ellos me decían que cuando llegan a México y van, no recuerdo si era Costco o H-E-B, dice, bueno, al momento que entramos y que vimos todo lleno, o sea, todas las teleras de pan, toda la leche, o sea, lleno, decían, wow, o sea, increíble. Me dice, en Venezuela no ves eso. Y eso fue más de 4 años. No quiero saber cómo está la situación actualmente y cómo se va a poner en en este año prácticamente. Es que se agravó. O sea, definitivamente desde que Maduro llegó al poder, es cierto, sí es un dictador, sí es un tirano, es decir, sí hizo las cosas muy, muy mal. Efectivamente no supo tomar las riendas del poder, no supo trabajar con un gobierno populista, que les decía yo, hay gobiernos populistas o podemos llamar a un gobierno populista bueno, pero lamentablemente a él lo que lo llevó en declive pues también fue el tema de la inflación, la delincuencia, la escasez a causa de la caída del precio del petróleo. En comparativa con México no siento que vayamos en ese camino, siento que
Andrés Manuel tiene muy claro y no creo que seamos un gobierno del todo populista, o al menos al definirlo yo, porque luego pienso, bueno, hablamos de un gobierno populista y digo, bueno, era más populista las dádivas que daban, ¿por Las qué? despensas. Las despensas que te daba tinacos. PRI-PAN, pues sí, porque ahí era el cambio del voto, que era lo mismo Los que hacían en tinacos, Venezuela. ¿o ¿Quieres tu tinaco, tu bote de pintura, tu despensa? Ok, me das tu credencial o me das tu voto. Y ahí siento que sí estaba mucho más sujeto a obtener un beneficio a causa del beneficio que yo también te iba a dar. Entonces en México no siento que vayamos por ese camino, no tengo temor a que nos vayamos a convertir en Venezuela, siento que tenemos más bien que adentrarnos un poco más de la situación de lo que está viviendo en este país, lo que lo llevó a ese país. Y en este momento siento más que nada solidarizarnos con el tema humanitario, es decir, en vez de la intervención en el gobierno deberíamos estar pensando en cómo podemos ayudar a las personas que están pasando precisamente por la escasez de alimentos, de medicamentos allá en Venezuela. Eso es lo más difícil, ¿no? Esa es la situación más difícil, más crítica que está viviendo el país, más que lo político y demás. Sin embargo, el ejército, bueno, tiene las riendas de todo, ¿no? Nicolás Maduro soltó al ejército, pues sí, lo defienden a capa y espada, pero ¿por qué? Porque ellos manejan la distribución de alimentos, manejan el petróleo, manejan todo. Entonces, a ellos no les conviene, incluso constructoras, televisoras, de todo. Un banco también, creo un banco. Entonces digo, ellos tienen el poder de todo, ¿cómo van a querer soltarlo? Exacto. Fíjate que en el análisis ya de los países que en este momento se encuentran a favor o en contra, bueno, veíamos que Rusia y China, obviamente debido a los negocios y los lazos comerciales que mantienen con Venezuela, o de la mano con Nicolás Maduro, por así decirlo, obviamente pues ellos están como que pues yo todavía continúo en esta posición. En el tema de Estados Unidos, a mí lo que me sorprendió un poco, fíjate que veo muy bien la sorpresa de que Guaidó pues tomara las riendas, ¿no? Del país y de hablar del desconocimiento y de tratar de decir, bueno, pues es momento de una nueva etapa, una nueva época para Venezuela por la situación por la que estaban pasando. Pero también de pronto siento que también sí está sujeto a una cierta presión y a ciertos beneficios que quiere obtener. Es decir, pienso que detrás de Guaidó también está Estados Unidos con una cierta presión, porque luego que les dicen vamos a sentarnos en el tema del diálogo. Ok, oposición y Maduro. A final de cuentas, Maduro aceptó que se sentaría a platicar y a dialogar. Pero luego, ¿por qué la oposición se niega al diálogo si a final de cuentas es lo que en un principio buscaba? Y me quedo pensando, ¿habrá un cierto miedo a pensar y decir, ok, si en el diálogo el acuerdo llega a una nueva elección transparente y democrática, que sabemos que sí se daría en esas condiciones, debido a que está bajo la vigilancia de internacional, todo el mundo, sí. exacto, OEA. ¿y tendrá miedo a que Nicolás Maduro gane de nuevo? ¿O por qué no aceptar nuevamente que se realicen las elecciones en Venezuela? No creo que sea el miedo, que ese sea el miedo de él. No, mira, mañana se supone que convocó a una nueva protesta ahí en las calles, entonces hay que ver cómo va a reaccionar la gente, qué tanta afluencia va a haber. Y la otra parte es, yo creo que, bueno, Guaidó definitivamente antes de poder de salir y autoproclamarse como presidente, tuvo estas visitas a Estados Unidos, unas visitas, unos viajes ahí medio secretos. Obviamente él no podía salir como que de un día a otro a decir, sí, yo soy ahora el presidente. Sí, Digo, tiene que tener un respaldo, Exacto. definitivo. Entonces, por eso buscó Si no, primero imagínate, eso. lo matan Sí. inmediatamente. Sí, Por digo, lo ahorita mismo, de que el está bajo ejército- protección. El Sí, ejército, claro. imagínate, no sé si vieron por ahí, circulan un video precisamente de la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, en la que ella también, fíjense que está interviniendo. ¿De qué manera? Lanza este mensaje para las mujeres, esposas, madres, hijas de los militares, en donde las exhorta, en donde las invita a que sean parte de esa gente, de la oposición, de que se unan a esa causa, sobre todo por las razones humanitarias, no por otra cosa. Entonces, me pareció importante que ella intervenga de esa manera, ¿no? Como esposa de Guaidó, bueno, se me pareció bien, porque ¿de qué otra manera le puedes llegar a los militares? ¿Cómo puedes convencerlos de...? Ahora, Sí, bueno, ya se habló que se les va a dar amnistía. Sí, Maduro, sí. incluso a Maduro también. Sí, decir, las oye, ofertas ya les están... ya ya les les están- Pero ahora vamos a ese punto. Todo el mundo estamos tratando de recaer la responsabilidad de que en este momento la situación del cambio en Venezuela está en los militares. Y yo insisto en que la situación
y la respuesta está en la decisión de los venezolanos. Entonces, para mí la solución definitivamente sería que en el diálogo se llegue al acuerdo a una nueva elección. Y digo, si la oposición ya está muy segura de la inconformidad de todos los venezolanos y si el pueblo ya está en protestas y manifestaciones, siento que la forma más tranquila de solucionarlo pues es precisamente pero ¿hasta convocar. qué punto crees que Maduro acepte? Yo también digo, sí, lo mejor es tener unas sería elecciones. lo ideal. Pero al momento que Maduro diga, sí, vamos a unas elecciones, él está aceptando que las elecciones pasadas fueron un fraude. Y está aceptando su derrota, finalmente. Exactamente. Entonces, yo no creo que eso suceda. Yo creo que está aceptando el diálogo, pero no creo que acepte las elecciones. Eso sí, no. Por eso dicen, la única forma es que los militares pues apoyen Cambien, a la oposición, cosa que se ve muy difícil porque ellos manejan prácticamente todo. Tienen hasta más poder que Nicolás Maduro. Exacto. Entonces ellos están respaldando. ¿Qué ha pasado cuando la gente se manifiesta? Hay muertos. Exacto. Muertos. ¿Ya cuántos muertos hay? No, Ahorita en la última semana van 40 muertos según una cifra de la ONU y van 696 arrestos en las marchas del 23 Sí, porque de enero. finalmente siempre van a la cárcel. Los que van encabezando. Entonces, está difícil la situación. Yo creo que esto va a durar un buen tiempo si no se llega a un acuerdo, porque elecciones se me hacen muy difíciles. Y bueno, ya vieron que España, Francia y Alemania dieron el ultimátum y bueno, Maduro dijo, o sea, no tienen por qué darme fechas. Entonces falta ver que se cumplen estos días, a ver qué es lo que sucede y qué postura. Bueno, dijeron que si no hay elecciones, bueno, van a reconocer a Juan Guaidó. En el tema del ultimátum, yo también pienso que hay muchísima presión sobre Maduro. Siento que ha sido de pronto así como que muy tajante el tema de decir, te damos tantos días, Estados Unidos también decirle, te doy tantos días para que definitivamente te postules, pero yo espero, tengo la esperanza de que pueda haber elecciones. Y es que yo siento que sería la manera más legal, de acuerdo como lo marca la Constitución. O sea, nuevas elecciones, transparentes, democráticas, los venezolanos elijan a quien quieren como presidente, ya, digo, porque luego, ok, Juan Guaidó también está, y quién nos garantiza que también en algún momento u otro, pues no llegue un nuevo dictador. Pues sí, pero yo creo que, digo, de Maduro a otra opción, creo que cualquier otra opción es mejor. Ah, no, sí, definitivamente Sí, Maduro no, pues tiene que salir. imagínate. Yo creo que la época de Maduro ya tiene que terminar definitivamente. Y Y dejó el aparte, país hecho un desastre. No, entró Maduro y todo se fue para abajo, la economía, Claro. todo. Oye, que 3 millones de venezolanos estén saliendo, oye, es el 7% de la población, o sea, es un poco rojo decir, oye, claro que Grave, es algo grave. está grave pasando en ese país. ¿no? Sí, Y la lo verdad. vemos, cómo está sufriendo la gente, ¿no? En qué condiciones está viviendo, la pobreza. La distribución del dinero, pues, no fue pareja, ¿no? No, para nada. Los de más arriba y los de abajo totalmente. Entonces, yo creo que esa es la crisis más dramática, ¿no? Que se ve en estos momentos en el mundo, bueno, en Latinoamérica, en cuanto a eso, ¿no? La mortalidad, la atención a estas personas que se quieren ir del país. Yo creo que sí, pues, ojalá que Juan Guaidó sea apoyado, ¿no? Que siga siendo apoyado por más países que desconozcan a Nicolás Maduro. Y es que Nicolás Maduro se veía como un inexperto, pues inexperto, miren cómo les fue. ¿Cuántos años ha durado en el poder? No sé si se acuerdan también que hablaba con el pajarito, que el pajarito era Chávez, ¿no? Claro. El que le decía a la gente, es que él vino y yo hablé con él. Y... No, Dios. A final de cuentas es un asesino, ¿por qué no decirlo? Es un asesino, está matando a la gente de su país. Y no hay ninguna u otra forma de reconocer a una persona de manera propia como presidente. Es decir, yo no lo reconocería como presidente. Pero tenemos un presidente en nuestro país que obviamente está haciendo de acuerdo a lo que marca la Constitución. Pero no, definitivamente está matando a la gente de su pueblo. Y eso independientemente del gobierno o la manera en que trataba de gobernar, fue equívoca, fue dañina y fue en declive, y ahí están los resultados. Pienso que también es, pues de pronto también una lección para tratar de aprender lo mal que se hizo en Venezuela, lo que se debe de corregir y en lo que se debe trabajar para mejorar. Es decir, no todo se lo puedes dar a la gente al alcance de la mano, subsidiárselo para después decirle, ya no tengo con qué subsidiártelo, comienza a morirte de hambre. Es decir, la única manera de prosperar definitivamente es el trabajo, y tampoco pienso que el tema de decir que porque fue un gobierno populista fue un fracaso, no.
siento que el fracaso fue de Nicolás Maduro, no de un gobierno populista. El manejo, ¿no? El manejo de la economía del país, simplemente con no hacer los acuerdos de las exportaciones, ¿no? Y ya no llega nada, y no producen nada, por eso están así, no hay que comer. ¿Qué pueden cultivar? Pues lo poco, porque tienen tierras fértiles, tienen, bueno, es un país muy rico, en recursos sí, muy ricos, recursos naturales, sí, tienen muchísimo, pero sí falta pues explotarlo. Y la misma gente de ahí pues no le invierte porque no le conviene. Sí, y aparte pues de dónde, no tiene. Exactamente, pues estaremos muy al pendiente de lo que pase con los organismos internacionales que están todavía. Esperemos que México y Uruguay continúen como mediadores, eso al menos me da gusto. Digo, como mediador pues sabemos que hay una intervención, no estoy ni a favor ni en contra, vamos a ver cómo lo solucionamos. Y bueno, pues en el tema de muertes es la noticia de día a día, las protestas y les repito, esperemos que esto no llegue a mucho más, que se trate de solucionar de la mejor manera y que, bueno, aquellos países que están tratando de obtener su propio beneficio, pues traten de ver con los ojos de la necesidad que en este momento y de la situación con la que están viviendo los venezolanos, no con lo que pueden ganar en este momento. Sí, pues invitar a toda la gente que nos está viendo en la transmisión de vivo a través de nuestras redes sociales a tiempo.tv, que nos den su opinión, qué piensan de la postura de Andrés Manuel López Obrador, creen que es la correcta, creen que se debe reconocer a Juan Guaidó, den sus opiniones y aquí las estaremos leyendo y también se pueden comunicar a los teléfonos en el estudio, que es el 324-4850 y a través del WhatsApp, que es 844-437-6459. Chicas, como última pregunta antes para el cierre de este programa y para comenzar con las conclusiones. Como mexicanos, ¿deberíamos de preocuparnos? Ustedes en este momento, digo, abordamos el tema porque es un tema de interés mundial, pero deberíamos preocuparnos, olvidarnos de lo que pasa en Venezuela y poner más atención a los problemas que pasan en nuestro país. Mira, yo creo que no te puedes olvidar de cómo se están dando las situaciones en otros países. Definitivamente estamos viviendo temas globales, entonces creo que sí nos afecta lo que le afecta a otro país. Sin embargo, el tema del respeto me parece importante, creo que se está manejando de una forma bien, pero que falta explicar el tema de las ideologías de Maduro. Creo que como que se pueden mantener al margen, dar la opinión y enfocarse en los problemas que tenemos actualmente. Sí, yo por mi parte, pues somos humanos, ¿no? La humanidad te importa, te interesa lo que está pasando, la pobreza, el hambre, la gente que muere, gente inocente, ¿no? Esas condiciones de vida nadie las merece. Sin embargo, también pues tenemos los focos rojos también en México, ¿no? Estamos viendo que también en México hay situaciones muy difíciles. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Pues en cuanto a México, nuestro país, pues la intervención es del presidente de la República, ¿no? Pues sí, enviar a nuestros amigos venezolanos y demás, pues todo nuestro apoyo, toda nuestra empatía y que apoyamos esa situación. Qué bueno que se proclamaron, que salieron a las calles y finalmente es algo que a todos nos deja un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ve cuando el pueblo se une, logras muchísimo. Y eso es muy importante, ¿sabes? De pronto siento que nosotros no estamos muy lejanos. Nosotros estábamos en una dictadura muy simulada aquí en México por muchos años. ¿Qué ganó? Ganó la democracia el año pasado en México. A lo mejor de una manera más tranquila, más pacífica y más ordenada. Lamentablemente en situación no se está dando en ese contexto el tema de poder garantizar las necesidades básicas de los venezolanos, la justicia, el tema de que ellos puedan tener lo que necesitan para vivir. Y me parece que es bueno que estén levantando la voz, que quieran un cambio y que cualquier ser humano, como lo dices tú, está en completo derecho de exigir precisamente tener un gobierno democrático, libre y justo. Y si es momento, yo creo que como lo dices tú, como humanos estamos para apoyarlos independientemente del país, de la nación y del gobierno por el que estemos en este momento, pues bajo esa circunstancia, pero pues esperemos que les vaya muy bien, estaremos, como lo dices tú, echándoles pues muchísimas buenas vibras, tratando de apoyar en lo que se pueda. Y en nuestro gobierno, pues yo creo que una política de respeto es lo que nos beneficia más, es decir, respeto para ellos, respeto para nuestro país y bueno, pues seguramente apoyar en lo que se pueda. Así es,
Pues hay que ver, digo, día con día aparecen nuevas noticias, entonces yo creo que mañana estaremos viendo algo, veremos cómo se lleva a cabo esta protesta a la que está convocando Juan Guaidó y pues ver todas las noticias de los diferentes países, de Estados Unidos, de Rusia, de algunos de la Unión Europea. Entonces hay que estar al pendiente de todas estas noticias y ver qué es lo que sucede. Claro, y adentrar, ¿por qué no?, en las oraciones. Veamos el mensaje del Papa, que decía precisamente que esperemos que la solución se encuentre en el diálogo para que no exista, pues, precisamente sangre. Y que todo se derrame. realice en paz, ¿no? Sí. Principalmente, porque siempre que se hacen estas manifestaciones, pues entra el ejército a matar gente, ¿no? Claro. Que es lo más lamentable que pasa cuando la gente se manifiesta. Por eso ese temor, ¿no? Ese miedo de salir, pero bueno, finalmente son, pues, mayoría. Acciones que pues, se deben Y de tienen hacer, que ¿no? tomar, enfrentarse. sí. No, y como lo dices, hay una población importante también venezolana en nuestro país que se encuentra preocupada por familiares que aún se encuentran allá y que están bajo circunstancias que en este momento ya no pueden salir de Venezuela y que pues están tratando solamente pues de tener pensamientos positivos para la solución de la situación de la crisis que están viviendo. La unidad, ¿no? La unidad es la que va a ser la fuerza en todo momento. Definitivamente la solución. Chicas, pues ya casi nos vamos. Ya saben que como siempre un placer, digo, un tema muy nutrido, de pronto está un poco escabroso, sabemos que hay gente que se encuentra a lo mejor un poco indiferente de lo que sucede en Venezuela, pero lo decía Carla, lo decías tú, Patricia, tenemos que estar en todo en este momento, opinar de todo, adentrarnos en todo y preocuparnos y ocuparnos de todo este tipo de temas. Así es, pues muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros aquí en Ellas Opinan. Las esperamos el otro martes y pues un placer, Angélica. Gracias. Buenas noches, que descansen. Hasta luego.